Fernando Paz ha vuelto a las andadas difundiendo mitos franquistas que no se sostienen. En el caso de hoy, en relación con por qué la España de Franco no entró en la Segunda Guerra Mundial, tema al que ya le dediqué un episodio con el que me basaré para responder a sus bulos. Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y esta es una nueva entrega de Barbaridades Históricas sobre la neutralidad española, si Franco quiso meterse en la guerra, en Daya o la pobreza de la posguerra. Memorias Hispánicas. Yo en ese sentido recordaré siempre, querido Fernando, cómo don Ramón Serrano Suñer me contaba en su casa. Claro, esto explica que estén tan mal informados. Si tu fuente es el cuñado de Franco, que publicó unas memorias donde era difícil leer una frase sin encontrar una mentira, pues claro, vas a caer en un relato que es contradicho por infinidad de fuentes independientes y de varios países. Y Franco, desde el primer momento, se propuso como objetivo el mantener la neutralidad. Franco nunca quiso entrar en la Segunda Guerra Mundial y no lo hizo. Esto es rotundamente falso. Fue entre 1939 y 1941 cuando Franco quiso entrar en la guerra al lado de Hitler y Mussolini, sus sugar daddies durante la Guerra Civil Española. Él se veía como parte de un trío fascista que lograría derrotar al comunismo y a las democracias liberales, principalmente Francia y Reino Unido, a las que Franco y muchos nacionalistas españoles atribuían la culpa por la decadencia española. El gran sueño de los nacionalistas españoles era volver a la época de glorias imperiales y construir una España fuerte militarmente e independiente económicamente. Francisco Franco era un político mesiánico y estaba tan embriagado de su propio poder al terminar la guerra civil que se creía que encarnaba la salvación de la patria y que él era el único que podía mantener el orden y la unidad de España. Esto decía el embajador portugués sobre el caudillo, cita: "Lo veo obsesionado por el poder del Estado y el poder personal. Entre todas las personas del gobierno español, él es quien me dice las cosas más raras y quien habla el lenguaje más próximo al eje". Fin de la cita. Franco no era ningún genio militar como lo intenta presentar Fernandito. Franco calculaba que 2 o 3 semanas de ataques aéreos alemanes sobre el Reino Unido serían suficientes para que estos buscasen llegar a un acuerdo de paz. El día antes de la reunión de Endaya con Hitler, Franco se entrevistó con el embajador británico en España y se mostró confiado en la victoria alemana. Si el gasto militar superaba el 40% de todo el presupuesto del Estado español durante la Segunda Guerra Mundial, no era porque Franco pretendiera mantenerse neutral. Era por la ideología fascista del régimen y por sus sueños imperiales. El 31 de octubre de 1939, el dictador español convocó por primera vez a la Junta de Defensa Nacional. Allí, los máximos responsables militares del país acordaron un plan de rearme a 10 años tan ambicioso como irrealista, y que quería terminar por constituir 150 divisiones con 2 millones de hombres y una armada y ejército de aire poderoso. En esa sesión también decidieron que debían prepararse para cerrar el estrecho de Gibraltar, atacar el Marruecos francés y mejorar las defensas de los Pirineos, Baleares y el campo de Gibraltar para prepararse por una potencial invasión. Estos planes de naturaleza tanto ofensiva como defensiva no eran los planes de un país que desease permanecer neutral, y son anteriores a la sorprendente rápida caída de Francia en mayo y junio de 1940, con lo que es mentira que Franco solo se interesase por entrar en la guerra cuando cayó Francia o cuando supuestamente temió una invasión alemana. España no tenía los medios militares y económicos para una guerra larga, pero Franco estaba dispuesto a entrar en una guerra que calculaba corta si recibía suficiente ayuda material alemana. Y sobre todo le interesaba entrar en la guerra cuando creyera que el conflicto estuviera a punto de terminar en favor de Alemania, como buen carroñero oportunista. Por eso, en la segunda mitad de 1940 fue cuando demostró más ganas para entrar. Si no lo hizo en aquel momento fue porque Hitler no quería repartir el pastel con alguien que creía que no iba a contribuir en nada ya. Esto en verano. Pero después el Führer sí se interesó en que España se uniera al eje, pero para entonces la hambruna en España y la falta de medios económicos y militares era tal que era inviable, y España hubiera sido más una carga para Alemania. Como pruebas irrefutables de que Franco quiso meter a España en la guerra, puedo citarte, por ejemplo, esta carta que hizo entregar a Hitler el 16 de junio de 1940. Cita: "Querido Führer, en el momento en que los ejércitos alemanes bajo su dirección están conduciendo la mayor batalla de la historia a un final victorioso,
me gustaría expresarle mi admiración y entusiasmo y el de mi pueblo, que observa con profunda emoción el glorioso curso de una lucha que ellos consideran propia. No necesito asegurarle lo grande que es mi deseo de no permanecer al margen de sus cuitas y lo grande que sería mi satisfacción al prestarle en toda ocasión los servicios que usted estime más valiosos. Fin de la cita. Solo le faltaba decir si quieres te la chupo, Adolfito. El embajador español en Berlín presentó poco después este memorándum, cita: una vez que Francia abandone la lucha y si Inglaterra la continúa, España estaría dispuesta a entrar en guerra tras un corto periodo de preparación de la opinión pública. En este caso, necesitaría algo de apoyo por parte de Alemania con material de guerra, artillería pesada, aviones para atacar Gibraltar y quizás la cooperación de submarinos alemanes para defender las Islas Canarias. También el aprovisionamiento con víveres, municiones, combustibles y otros materiales que podrían proceder de los stocks franceses. Fin de la cita. El dictador español hizo estos ofrecimientos sin que siquiera Hitler se lo pidiese. Franco quería estar en la foto de los vencedores y conseguir nuevos territorios coloniales. Así hizo pues una larga lista de reclamaciones en Marruecos, Orán, Sáhara Occidental, Guinea y hasta el Rosellón. Movilizó tropas en Marruecos para entrar en la zona francesa, pero Hitler no quiso que le complicase las negociaciones de paz con Francia y no quería repartir el pastel colonial con España. Es por eso que España no abandonó su neutralidad formal, a pesar de que Franco quería meterse en la guerra entonces. Lo que piensa Franco, por eso Franco hace un llamamiento al entendimiento y a la paz entre franco-británicos y alemanes, también por el hecho de que Polonia había simpatizado fuertemente con la España nacional durante la guerra y era un país católico, también en eso jugó su papel, pero fundamentalmente él lo que vio era que Stalin se iba a aprovechar de ese asunto y por eso hizo el llamamiento a la paz. El 3 de septiembre de 1939, Franco hizo un llamamiento a evitar extender el conflicto más allá de Polonia, cuando se produjo la invasión alemana y consiguiente declaración de guerra británica y francesa. Esto no era un llamamiento a la paz como algunos propagandistas franquistas como Fernando Paz lo han intentado presentar, sino un intento de asegurarse que no se producirían problemas con el comercio marítimo y como un servicio a favor de Alemania, pues que no se implicasen otras potencias en Polonia, es decir, que Francia y Reino Unido no se hubieran lanzado a la guerra, hubiera significado que el Tercer Reich podría acampar a sus anchas invadiendo Polonia. El Vaticano no apoyó tal llamamiento de Franco porque no iba en consonancia con la llamada a la paz sincera y sin paliativos que se hacía desde el papado. Otro motivo por el que Franco no quería que estallara en ese momento una gran guerra europea era porque, repito, él se veía como parte de un trío de grandes potencias fascistas compuesto por Alemania, Italia y España que redefiniría el orden mundial. Al terminar la guerra civil, Franco calculaba que necesitaba varios años de rearme para tener a España lista para ser capaz de derrotar a Francia y Reino Unido junto a Hitler y Mussolini. Lo que no le gustaba es que empezasen la guerra sin que España estuviera preparada. Nada permite afirmar que temiera que Stalin fuera el más beneficiado de que estallase la guerra. Lo que dejó descolocados a Franco y a los falangistas es ver que Hitler había hecho un pacto con Stalin para repartirse Polonia. La propaganda del régimen tuvo que hacer buenas acrobacias mentales para justificar que pactara con un comunista. Antes de continuar, acuérdate de estar suscrito al programa si eres nuevo y piensa en hacerte mecenas en patreon.com/lahistoriahispana para apoyarme y obtener beneficios exclusivos. Pero es verdad que en 1940, el periodo que se ha conocido como la Gran Tentación, es cierto que Franco llegó a considerar la posibilidad de entrar en guerra. Si es que no hace falta que lo desmienta, si se desmiente y contradice él solo. No vale decir que Franco nunca quiso entrar en la Segunda Guerra Mundial y que quería mantener a España neutral, y luego decir que sí pensó en entrar. ¿Por qué? Porque él pensaba que Hitler le iba a arrastrar. Él piensa que Hitler le va a plantear unos hechos consumados, ocupar la península y tal. Y entonces él lo que hace es considerar qué podría pasar si España se adelanta negociando con Alemania y reclama una serie de territorios. Franco pensó que merecía la pena entrar en guerra por quedarse con el Marruecos francés. No, nunca, jamás. Claro que creyó que merecía la pena, pero solo porque pensaba que habría una guerra corta, y más tras la caída de Francia. Hay que pensar que ni la Unión Soviética ni Estados Unidos participaban aún en la Segunda Guerra Mundial, con lo que Reino Unido se había quedado sola como gran potencia para enfrentarse a Hitler y a Mussolini. Era normal que Hitler pensase que tenía la guerra ganada ya. Y además se habló entre los conservadores británicos de la posibilidad de firmar la paz. Los que tratan de restarle
mérito a Franco por mantener la neutralidad de España, y empiezan a decir cosas como que Franco quería entrar en la guerra y fue Hitler el que no lo dejó, que hemos llegado ya a ese ¡Qué punto. barbaridad! Es que tan falso es decir que Hitler no dejó y no quiso jamás que España entrase en la guerra, como afirmar que Franco no quiso nunca entrar en la Segunda Guerra Mundial. En verano de 1940, efectivamente, Franco quería entrar en la guerra y Hitler no lo dejó. Más tarde fue al revés. En historia existe una cosa que se llama cronología. Obviamente, en una guerra, pues las circunstancias fueron muy cambiantes y fluidas. Y el momento de mayor interés de Franco y Hitler para meter a España en la guerra no coincidió. Y las demandas de unos y otros simplemente estaban demasiado alejadas. En general, la actitud de Franco desde el principio fue la de mantenerse neutral, aunque con una natural inclinación en favor del eje dictada tanto por razones políticas como por una elemental prudencia. Este hecho ha sido tergiversado para cuestionar la neutralidad española hasta el punto de negarla, confundiendo interesadamente los conceptos de neutralidad y equidistancia. Ningún país fue verdaderamente neutral en la Segunda Guerra Mundial. En este vídeo, por ejemplo, citan a Suecia o Suiza como países formalmente neutrales que actuaron violando la neutralidad. Pero es que España fue todavía menos neutral. Las violaciones más flagrantes de la neutralidad española fueron permitir que se crease una gran red de espionaje alemán en España y Marruecos, sobre todo en la zona del estrecho de Gibraltar, y permitir que barcos, submarinos y aviones alemanes e italianos descansaran y se abastecieran en puertos y aeródromos españoles. Además, que formalmente España sí que abandonó la neutralidad al pasar a la no beligerancia el 12 de junio de 1940. La no beligerancia era un concepto inventado por Mussolini que señalaba que se favorecería al eje y también se entendía como un estado de preparación para entrar en la guerra, como deseaban Franco y los falangistas. La inclinación de la España de Franco por Alemania y Italia venía dictada sobre todo por tener enemigos en común y por afinidad política, porque los tres eran estados fascistas. Pero además la España franquista estaba en deuda con Hitler y Mussolini, figurativa y literalmente. Sin ellos, Franco no hubiera podido ganar la guerra civil, y durante la contienda le obligaron a firmar unos acuerdos que comprometían al caudillo por escrito a que, en caso de guerra europea, España adoptaría una falsa neutralidad benevolente con el eje. Los sublevados se financiaron a crédito para alzarse con la victoria. Muy fácil endeudarse sabiendo que la deuda la pagarán otros, incluidos los republicanos y revolucionarios vencidos. La deuda con Italia no la terminó de pagar España hasta 1967, mientras que con Hitler no se formalizó un acuerdo y eso evitó que se siguiera pagando una deuda más allá de su muerte. Pero mientras vivió, los españoles pagaron cara la deuda de los traidores alzados en el poder, enviando alimentos mientras aquí había hambruna y enviando también a miles de españoles como esclavos para Hitler, lo que hizo que Mussolini se quejara de que no le mandara más esclavos a él. Franco no actuó de forma prudente durante los primeros años de la Guerra Mundial, como se demostraba en el hecho de quererse unir a la guerra que pensaba que terminaría más pronto y a favor de los alemanes. Hasta debido a un discurso incendiario belicista de Franco en julio de 1941, los británicos impusieron un bloqueo comercial y estuvieron a punto de invadir Canarias, mientras que generales españoles se organizaron para exigirle que no pronunciara discursos sobre política exterior sin antes pasar por ellos. Ahí se acojonó por la posibilidad de que perdiera su ansiado puesto de dictador. Solo un cúmulo de circunstancias y casualidades evitó que España entrase en la guerra. A partir de esta experiencia, al caudillo se le bajaron un poco los humos y empezó a actuar de forma más prudente, porque él mismo estuvo a punto de ponerse una soga al cuello. Tampoco fue nada prudente que España, hasta ni más ni menos que el último mes de la guerra, hiciera acciones favorables para Alemania, como abastecer focos de resistencia nazi en Francia o dar asilo a criminales de guerra alemanes. Estas acciones del régimen franquista llevaron a sanciones económicas y a su aislamiento internacional, pero eso lo pagaron los españoles de a pie. España, puede afirmarse sin duda, no fue equidistante, pero sí neutral. Desde el principio de la contienda, para una empobrecida España no había elección. ¿Por qué estaba empobrecida España, Fernandito? Porque por cómo lo dices, parece que hubiera sido una situación fuera del control humano, como si hubiera ocurrido un gran desastre natural por voluntad de Dios. Y no, lo que se produjo fue una guerra civil provocada por las derechas nacionalistas españolas que conspiraron con
estados extranjeros para destruir la República y el gobierno de izquierdas elegido por la mayoría de los españoles. Y no hubo fraude a favor del Frente Popular en febrero de 1936. Pero es que a la caída del PIB en un 20% y a las grandes pérdidas humanas y materiales había que sumarle el mantenimiento de una política revanchista hacia los vencidos en la guerra y una nefasta gestión económica por un régimen totalitario fascista. Intentaron dirigir la economía de una forma centralizada, como si fuera un ejército. Y como he dicho antes, en los primeros años de franquismo, invirtieron cantidades ingentes de dinero en gasto militar para cumplir sus sueños húmedos imperialistas, en vez de invertir en la reconstrucción del país con actividades que beneficiaran a la población. Su objetivo era la autarquía, y esta política económica tan sumamente disfuncional e incompetente fue la principal responsable de que la España de los 40 y 50 estuviera en la mierda. Franco y los falangistas, como eran unos analfabetos en economía y se guiaban por su ideología, desestimaron planes liberales de control de la inflación o atracción de inversión extranjera que ya se propusieron mucho antes del Plan de Estabilización de 1959, que fue adoptado porque habían mandado a España casi a la quiebra. Por no hablar de los efectos adversos para la economía del nepotismo y corrupción generalizada de la dictadura. Alemania ofrecía trigo a cambio de entrar en guerra, Gran Bretaña a cambio de mantener la paz. Alemania no ofrecía trigo a cambio de que España entrase en guerra, o para ser más precisos, no prometía nada ni remotamente similar al trigo que España importaba al permanecer teóricamente neutral, y que no podría importar de Estados Unidos o Argentina si era beligerante. España no hizo unas demandas materiales intencionadamente exageradas a Alemania para evitar entrar en la guerra. Hizo las que necesitaba dadas sus grandes carencias y el empeoramiento de las condiciones económicas en invierno de 1940. No solo Alemania no ofrecía el trigo necesario, sino que exigió a Franco que aumentase las exportaciones españolas para engrasar la maquinaria bélica alemana y pagar las deudas contraídas durante la guerra civil. Grandes cantidades de alimentos como patatas, tomates o frutas terminaron en el Tercer Reich, mientras en España se sufría una hambruna. Además, España exportaba piritas y wolframio, que eran imprescindibles para la producción de determinado material militar. Alemania, por la ideología nazi de superioridad racial, veía a España como un país satélite al que exprimir como un limón y tirar a la basura cuando ya no le fuera más de utilidad. Esto quedó más que claro en la reunión que mantuvo Serrano Suñer con von Ribbentrop en septiembre de 1940, ya que el cuñadísimo esperaba que lo recibieran muy bien por ser el ministro más pro-nazi del gobierno español, pero se encontró con que los alemanes le llegaron a pedir que España les cediera bases en Marruecos y una isla de Canarias para en un futuro tener bases militares lo más próximas posibles a Estados Unidos. Hitler se negó a comprometerse a enviar suministros a España antes de que oficialmente declarase la guerra a los aliados. Eso se lo recriminó Serrano Suñer al embajador alemán en enero de 1941, en el último intento de Hitler para que España entrase en la guerra. Y en febrero, en una reunión con Mussolini, Franco fue muy claro. Cita: «La entrada de España en la guerra depende más de Alemania que de la propia España. Cuanto antes envía ayuda a Alemania, antes contribuirá España a la causa fascista mundial». Fin de la cita. Desde los momentos más duros de la guerra, Franco suscribió acuerdos económicos con el Reino Unido y su economía se hizo dependiente de Londres, lo que resulta muy significativo. Ningún país que considere entrar en guerra con otro pone su supervivencia en manos de este. Me parto con las manipulaciones de Fernando Paz. O sea, de verdad que hay que ser muy tonto para caer en el relato que te presenta, ¿eh? O sea, lo dice como si el gobierno de Franco hubiera decidido libremente que la economía española dependiera significativamente de las relaciones con Reino Unido. Obviamente no es así. El ideal nacionalista español era hacer a España autárquica, que no dependiera de importaciones, ni mucho menos para algo tan crítico como los alimentos. España dependía enormemente de las importaciones de petróleo, algodón, caucho y trigo procedentes de Estados Unidos, Argentina, Canadá y otros países, mientras que Reino Unido, debido a la supremacía naval de su armada, fue capaz de imponer bloqueos en el tráfico marítimo e inspecciones, por lo que se debían mantener unas relaciones mínimamente buenas con los británicos para evitar cortes en los suministros. Esa era la España grande y libre que habían forjado los sublevados al ganar la guerra civil. Esa dependencia hacía más costoso y menos probable que España se lanzase por completo a los brazos del eje.
Reino Unido y Estados Unidos utilizaron una inteligente política del palo y la zanahoria para permitir que España importase más o menos según la actitud de Franco. Si se acercaba demasiado al eje, lo castigaban. De forma tan clara, Churchill se comunicó con Roosevelt el 23 de noviembre de 1940. Cita: "Nuestros informes demuestran que la situación en España se está deteriorando y que la península no está lejos de una verdadera hambruna. Una oferta por su parte de suministrar alimentos mes a mes, siempre y cuando se mantengan al margen de la guerra, podría ser decisiva". Fin de la cita. En abril de 1941, los británicos dieron un préstamo al gobierno español, pero Serrano Suñer bloqueó iniciativas similares de los norteamericanos. O sea que por motivos políticos, los franquistas rechazaron créditos que tanta falta le hacían a España porque no querían estar en deuda con las democracias liberales que tanto odiaban. Por cierto, el embajador alemán chantajeó a Serrano Suñer con no entregar 100.000 toneladas de trigo que estaban inmovilizadas en Lisboa. Hasta que este no le demostró que el préstamo británico no incluía cláusulas políticas, no se movieron de allí. Como ya expliqué en un episodio, los británicos también favorecieron que España no se uniese al eje mediante sobornos multimillonarios y que compraron generales y ministros y hasta al hermano del caudillo, Nicolás Franco. Pero no verás a Fernando Paz hablando de esto porque la dictadura franquista quedaría retratada como lo que fue: un régimen profundamente corrupto donde primaban las ganancias privadas de los que controlaban el Estado antes que el interés general. En el verano de 1940, Hitler comenzó una estrategia de acoso periférico al Reino Unido y la España, que hasta entonces había carecido de importancia para los contendientes, pasó a cobrar una gran relevancia. Los alemanes deseaban cerrar el Mediterráneo tomando Suez y Gibraltar, privando a Londres de una de sus principales vías de mantenimiento del imperio. Y también tenían interés en que España sirviera de puente que permitiese su paso al norte de África. El 2 de agosto de ese año 1940, el ministro de Exteriores von Ribbentrop enviaba un rotundo telegrama a su embajador en Madrid: "Tenemos que conseguir meter a España en la guerra". Desde ese momento comenzaron las presiones para que Franco se pusiera del lado del eje, un proceso que culminó en la entrevista de Hendaya el 23 de octubre de 1940. El líder alemán intentó comprometer a Franco, pero este logró resistir su insistencia y firmó un documento en el que no se ponía fecha a la entrada en la guerra y en el que España se reservaba la decisión de hacerlo en el momento en que lo considerase conveniente. Franco nunca encontró ese momento. En los meses que siguieron, Hitler trató por todos los medios de que España le permitiese tomar Gibraltar, pero el caudillo fue retrasando su decisión a la espera de ganar tiempo, algo que le permitieron las desastrosas campañas de Italia en los Balcanes y en África, que desviaron el foco de la contienda y exigieron del Reich un esfuerzo suplementario en esas regiones. Aquí tenemos el mito franquista de que Franco fue un genio y supo resistir las presiones de Hitler para entrar en la guerra. El primer error es decir que Hitler adoptó una estrategia de acoso periférico contra el Imperio Británico, porque lo que había precisamente era indecisión estratégica durante toda la segunda mitad de 1940. Unos militares alemanes apoyaban esa estrategia periférica, mientras que otros querían priorizar la invasión a la Unión Soviética, opción que terminaría por imponerse. La realidad es que Hitler solo presionó en serio para la entrada de España en la guerra entre noviembre de 1940 y enero de 1941. La entrevista de Hendaya en octubre no fue una entrevista para presentar un ultimátum a Franco. Fue parte de una serie de reuniones que mantuvo el Führer con Mussolini, Pétain y Franco para tantearlos y ver si podía ser capaz de compatibilizar las ambiciones territoriales de todos ellos. El problema que tenía Hitler era que no podía hacer falsas promesas territoriales a Franco, como prometerle el Marruecos francés, porque sabía que la información terminaría filtrada a la Francia de Vichy y provocaría una crisis política. Franco no fue a Hendaya a hacer el paripé. Los días antes había cesado a 2 ministros por ser demasiado ariadófilos, y en una entrevista con el embajador británico demostró que estaba convencido de la victoria alemana y que consideraba que la guerra en Europa ya estaba decidida. Deseaba llegar a un trato para cumplir con sus sueños imperiales, pero claro, el dictador español no iba a arriesgarse a entrar en la guerra sin unas mínimas promesas territoriales y de suministros, que Hitler no le concedió. El caudillo quedó decepcionado de que no se llegase a un acuerdo en Hendaya, y a partir de ahí se mostró menos entusiasmado por participar en la guerra.
La operación Félix para tomar Gibraltar estaba planteada por los alemanes como una operación conjunta española y alemana, mientras que Franco, por temas de orgullo nacional, quería que solo españoles conquistasen Gibraltar con el apoyo material alemán. Si España no entró entonces en la guerra fue principalmente por algo que ya he mencionado en repetidas ocasiones: la brutal hambruna de entre 1939 y 1942, especialmente aguda en invierno de 1940. Una hambruna que provocó la muerte de al menos 200.000 españoles, según investigó Miguel Ángel del Arco. Eso sí, si los italianos o alemanes hubieran tomado el canal de Suez, Franco se hubiera lanzado a la aventura independientemente de las condiciones económicas y militares de España. En todo caso, como expliqué con documentación primaria en el episodio sobre por qué España no entró en la Segunda Guerra Mundial, numerosos oficiales alemanes y el propio Hitler no se arrepintieron de que España no se le uniera a la guerra porque creían que sería una carga y un riesgo más que una ventaja. Franco tiene a su mujer y a su hija rezando ante el Santísimo, hombre, no para que Hitler le dé Marruecos, sino porque él cree que cuando va a Hendaya le va a pasar lo mismo que con Bayona, que Bayona Carlos IV y Fernando VII. No hay ninguna evidencia para pensar que Franco temiera que fuera a ser secuestrado por los alemanes. Esto es un bulo, imagino que inventado por Serrano Suñer. La realidad, como se ve perfectamente en las fotos, es que Francisco Franco estaba sonriente y feliz de verse con Hitler. En mayo del 41 se vivió quizá el peor momento, hasta el punto de que las autoridades españolas dieron orden a los buques españoles de que se acogieran a puerto neutral o a puerto español, porque se creía que Alemania iba a invadir España. Este es otro mito franquista, que los alemanes pudieran invadir España. A Hitler solo se le pasó por la cabeza, como una de sus muchas ocurrencias que no llegaban a nada, invadir España a finales de 1942 por la Operación Torch en el norte de África. Pero ya suficientes frentes tenían abiertos los alemanes, sobre todo en la URSS con Stalingrado, como para arriesgarse a abrir otro. Es cierto que algunos generales españoles temieron en alguna ocasión una invasión. De ahí que el ministro del Aire advirtiese al embajador alemán en enero de 1941 que España ofrecería resistencia armada si era invadida. Pero la Operación Félix de conquista de Gibraltar nunca se planteó como una invasión a España y el paso de tropas alemanas iba a ser con el consentimiento de Franco. En mayo de 1941 no se dieron instrucciones secretas a los barcos mercantes españoles para ir a puerto español o neutral por creerse que Alemania invadiría a España. Las instrucciones se dieron a finales de abril y se recomendaba ir a puerto español o a puerto noruego o argentino. Argentina por ser afín a la Alemania nazi y Noruega por tener un régimen colaboracionista. ¿Por qué iban a recomendar que fueran a esos puertos si creían que Alemania invadiría España? En la primavera de 1941 las cosas pintaban bien para el eje. Alemania ocupó Yugoslavia, estaban avanzando hacia Grecia. Lo más importante fue que Rommel parecía que podía capturar el canal de Suez, y de caer en manos alemanas, la situación del Reino Unido se volvería muy complicada. Así que, como es típico de los propagandistas de derecha, Fernando Paz toma un dato y le da por completo la vuelta. Franco no temía una invasión alemana, sino que se estaba preparando por si era el momento de entrar en la guerra del lado del eje. También el mito de que el temor a la invasión alemana influyera en la neutralidad benevolente española hacia el eje se desmonta por el hecho de que meses antes de que los alemanes llegaran a los Pirineos, Franco ya colaboraba estrechamente con ellos y deseaba unirse al eje. Y aún en 1945 España ayudó a Alemania, cuando tampoco había riesgo alguno a invasión. La ayuda de la España franquista a los nazis, incluso cuando ya cayó su régimen, al proporcionarles refugio, fue por lazos ideológicos y personales. Ya para terminar, a modo de off-topic, quiero destacar dos fragmentos más. España ha finalizado el 1 de abril del 39 su contienda civil, calificada por el Vaticano, volvemos a repetirlo para que nadie se llame a confusión, como cruzada de liberación. Supongo que esto queda bien para su público de extrema derecha rancia, católica solo de boquita por motivos identitarios nacionalistas. Pero para cualquier persona normal esto da una mala imagen del Vaticano y la Iglesia española por su implicación en la legitimación de una sublevación militar y una dictadura en contra de más de la mitad de los españoles. Porque los alemanes no participaron de la elaboración del Tratado de Versalles. Les fue propuesto sencillamente... Fueron víctimas. Claro, y les fue mostrado para que lo firmaran o no.
y no tuvieron otra posibilidad, por tanto, por eso le llamaron un dictado. Me hace gracia este comentario porque no creo que Fernando Paz dijera esto mismo de la Constitución de 1978, que fue mostrada a los españoles para que la aceptaran, incluyendo en el PAC a la monarquía, o si no, pues habría habido una crisis política y la dictadura quizás hubiera continuado. En fin, estoy seguro de que Fernando Paz me seguirá dando contenido porque seguirá siendo un propagandista del franquismo. Si te ha gustado, compártelo y recuerda que tienes una lista de reproducción con más barbaridades históricas si te los perdiste, incluyendo 2 más respondiendo a Fernando Paz y sus mentiras sobre la Segunda República y Guerra Civil. Puedes apoyar mi divulgación histórica con membresías de YouTube y Spotify, donaciones, comprando productos de la tienda o convirtiéndote en mecenas en Patreon, a cambio de beneficios exclusivos como acceso anticipado a todo mi contenido o aparecer en los créditos. Tienes enlaces en la descripción. Gracias por tu atención y hasta la próxima.